Bienvenidos, bienvenidas a la clase. Hoy es jueves 19 de octubre y en la clase pasada nos quedamos en la mitad más o menos del capítulo de entendimiento. Hoy vamos a terminar, yo calculo que hoy terminamos este capítulo y terminando este capítulo concluimos el módulo 1. Para la siguiente clase comenzar el módulo 2, ¿ok? Entonces voy a compartirles pantalla y alguien, si se acuerda, que me diga, hola Liz, alguien que se acuerde dónde me quedé. Ya empecé, ya son 12:04. Empecé un minuto antes, porque siempre empiezo 12:05, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Que quise empezar muy puntual, porque como me voy 1:25, dije, no quiero que me agarren las prisas, espérenme. Sí, ahora andan muy puntuales. A ver, déjenme ver si ya lo puedo abrir de acá. Entendimiento. Permítanme, está abriendo. Ok. Aquí estamos. Y nada más, díganme por favor. Si lo ven ustedes en pantalla. ¿Ven en pantalla? ¿Alguien que me diga? Sí, se ve. Sí se ve, ok. Y también díganme si está cambiando. También. Ok, bueno. Según yo, nos quedamos en esta de acá. Bueno, les regreso una. Debe ser claramente razonado y aceptado el hecho magnífico de que la mentalidad individual es en sí una partícula de la sustancia indestructible y todopoderosa llamada el bien y la verdad. ¿Nos quedamos aquí o en una anterior? A ver, les pongo la anterior. El cansancio, esa sí la vimos porque fue cuando les di la práctica de los 4 minutos, ¿verdad? Pero no sé si esta ya la vimos. No, ¿verdad? Entonces aquí nos quedamos. En esta nos quedamos. Debe ser claramente razonado y aceptado el hecho magnífico de que la mentalidad individual es en sí una partícula de la sustancia indestructible y todopoderosa llamada el bien, la verdad. ¿Ok? Aquí nos quedamos. Bueno, para no entrar en frío, ¿verdad? Estamos en este capítulo en donde sabemos que el entendimiento, ya vimos en la clase pasada que es una facultad. Ya vimos también, ¿quién más me dijo aparte de que era una facultad? Alguien más me dijo. ¿Qué me dijiste? En el proceso ternario mental, el entendimiento ahí está, ¿ok? Y vimos en la clase pasada que nosotros imprimimos en nuestra experiencia lo que entendemos, a donde llega nuestro sentir, a donde llegamos con nuestra convicción. Y entender es usar lo que sabemos. O sea, yo uso lo que ya entendí, si no, no lo puedo usar, ¿verdad? Y se acuerdan que en la clase pasada les mencionaba este ejemplo de un libro de matemáticas. Yo puedo saber que todo lo que está ahí es cierto, pero ¿qué uso? Uso lo que entiendo. Entonces yo puedo saber que yo soy una partícula de Dios. Yo puedo saber que yo soy hijo de Dios Altísimo, pero yo uso hasta donde entiendo esto de mí. Hasta ahí entiendo, ¿verdad? Y para mí el entendimiento tiene muchísimo que ver con la fe, mucho, porque yo imprimo y expreso en lo que tengo fe. Entonces les decía en la clase pasada, muchas veces hemos vivido cosas desde una fe ciega, porque creímos que sí iba a pasar, porque creímos que ocurrió un milagro exterior a mí y se manifiesta. Lo malo de la fe ciega es que no es sostenida, que en el momento en que ya no hay manifestación, cambia alguna circunstancia, yo empiezo a dudar y se me va. Es muy efímera, ¿ok? Entonces, les dejé esta tarea de entendimiento. Bienvenida, bienvenida. Les dejé esta tarea de entendimiento de los 4 minutos para que de esta forma
ustedes vayan comprobando y llegando a su convicción de que sí pueden hacer manifestaciones y bendiciones y milagros diarios en su vida, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que es una práctica de los 4 minutos y que la podían hacer a la hora que quieran llegar o que lo pueden hacer también para que les rinda más el súper o lo pueden hacer para que les rinda más el tanque de gasolina o pueden probarlo con sus plantas, darle la idea de vida y bueno, hay gente que les retira la idea de vida a las plantas y pues la planta se desmaya para que entonces de esa manera tú entiendas que eres el todo poder en tu esfera de realidad y que tienes poder por sobre todas las cosas, ¿verdad? Bueno, ya dicho esto, entonces esta diapositiva nos reafirma. Debe ser claramente razonado y aceptado el hecho magnífico de que la mentalidad individual es en sí una partícula de la sustancia indestructible y todopoderosa llamada Dios, el bien, la verdad. Aquí el instituto no nos va a poner Dios. Pues ¿por qué no te pone Dios? Pues porque sabemos que esta no es una clase de religión y que aquí puede venir hasta un agnóstico, un ateo, pero por eso le pone los sinónimos, ¿verdad? Los sinónimos de Dios, que es el bien, la verdad, la vida y todo lo que se parece a eso, todo lo que es el bien es Dios. Cuando yo me pienso en salud, estoy pensando a Dios. Cuando yo me pienso en abundancia, estoy pensando a Dios. Cuando yo me pienso en amor, estoy pensando a Dios. Cuando practico el perdón, estoy practicando a Dios. Cuando yo soy fe activa, ¿qué quiere decir esa fe activa? Que la llevo al hacer. A Jesús no le interesaba una fe que se quedara en un templo. A Jesús le interesaba que tú fueras fe activa. Esa fe activa es que si yo tengo el entendimiento de que yo soy abundancia y tengo el deseo en mi corazón de poner un negocio, vaya y lo ponga. No nada más tengo fe y ya. Ok, tengo que activar mi fe. Y la activación de la fe se hace por medio de la acción. Entonces, un tip bien importante, porque en la clase pasada les decía, llegó un punto en donde mi saber es mucho, pero mi entendimiento no es tanto. Sé muchas cosas, pero de todo eso que sé, ¿qué tanto entiendo? ¿Qué tanto lo siento? ¿Qué tanto lo uso? Y se queda más chiquito, dime, Liz. Claro, cuando tú estás entendiendo, es porque lo estás sosteniendo. Sí, sí. Entender es sostener. Entender es lo mismo. Entender es estar en la convicción. Entender es cuando dice el rey Salomón, de lo que obtengas, obtén la sabiduría. Y sabio es el que usa lo que sabe. Entonces, sabiduría es entendimiento. Sostenimiento es entendimiento. Convicción es entendimiento. ¿Ok? Es cuando el Espíritu Santo vive en mí, es entendimiento. Fe es entendimiento. Fíjate cómo dice la fe, es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Es entendimiento. Todos esos son sinónimos de entendimiento, ¿ok? Pero yo qué tengo que entender? Tengo que entender y aceptar este hecho magnífico de que yo soy mente individual y que por ser mente individual soy una partícula de sustancia indestructible y todopoderosa llamada el bien y la verdad. Eso es lo que yo tengo que entender, ¿ok? Y luego, aquí en el entendimiento, espero que me alcance la clase para compartirles también este grupo que a todos se los he compartido de mi clase de Cábala. Aquí en el entendimiento también vemos que nosotros naturalmente vamos entendiendo la vida, naturalmente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hemos vivido en nuestra vida entendimiento, aunque no sabíamos lo que significaba entender, aunque no sabíamos que somos partículas divinas, sí lo hemos vivido ese entendimiento. ¿Cuándo hemos vivido ese entendimiento?
cuando estamos aplicando el bien. Cada vez que aplicamos el bien, estás entendiendo. ¿Y qué es eso? Es el amor. El amor es la aplicación del bien, ¿ok? Este amor, esta aplicación del bien, tiene que tener un requisito o dos requisitos, pero es lo mismo, ¿verdad? A ver, a quién se le ocurre ese requisito? A ver, les vuelvo a explicar y les vuelvo a preguntar. En la vida, aunque yo no sabía quién era yo no entendía nunca, aunque me dijeran en la iglesia, en mi clase de catecismo, eres hija de Dios, yo decía, pues sí, sí soy hija de Dios, pero pues a mí se me hace que a veces, pues como que no me hace mucho caso, no me volteé a ver, trae otros jales más importantes, ¿no? Aquí estoy yo con mis peticiones y hay guerra en el otro lado del planeta, pues, ¿cómo me va a oír a mí? Entonces yo así pensaba, esta separación, ¿no? Pero de todas maneras, aunque hubiera esa separación y yo no entendiera que yo soy hija de Dios, sí sabía, pero no entendía. De todas maneras, en mi vida viví chispas de entendimiento. Y lo sé, ¿por qué? Porque he manifestado el bien, aunque yo no viniera a esta clase, ¿verdad? Antes de venir a esta clase, manifestaba el bien. Ahora más, claro, mucho más. Ahora sé que es mi derecho y más bien cuando no lo estoy manifestando estoy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque cuando antes manifestaba el bien y manifestaba el mal, pues era, pues así es la vida, ¿verdad? Y antes digo que tengo cosas bonitas, porque podría estar peor, porque cada uno tiene su cruz que cargar y la de unos está más pesada, ¿no? Todas estas cosas que nos decimos. Pero aún así, en esa manera de vivir, teníamos estos chispazos de entendimiento. Y estos chispazos de entendimiento es cuando aplicabas el bien, pero tenía que tener un requisito, aunque no lo hicieras consciente. Esa aplicación del bien tenía que tener un requisito. A ver a quién se le ocurre. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, desinteresado, pero sincero, Pensarlo y sentirlo. pensarlo y sentirlo, pero falta algo bien importante. A ver, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Es un requisito muy bien, muy bien. Ay, ponte tu 10, Eugenia. Muy, eh, muy bien, ese amor empezaba por ti. Ese amor empezaba por ti mismo, para ti mismo y luego para los demás. Porque hemos hecho muchas veces el bien, pero sin ser bueno y correcto conmigo, sin serlo, ¿ok? Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis para explicar la diferencia, porque ustedes ya, ¿cuánto tienen conmigo? ¿Un año y medio? Ok, un año y medio. Sí, les falta un año. Entonces, ustedes ya que tienen un año y medio conmigo, ya puedo explicarles de esta manera. Las emociones son a la humana, las emociones. Los sentimientos son solamente del espíritu y son buenos, ¿ok? Entonces, yo a la humana puedo sentirme bien enamorada y yo pienso que estoy en un sentimiento porque estoy enamorada. Y depende, porque puedes estar enamorada y no amarte a ti y ahí estás en una emoción. Y puedes estar enamorada partiendo de ti, porque primero te amas a ti y tú pones la pauta de cómo ser tratado y entonces tú sabes que si tú no te valoras a ti, entonces serás utilizado. Entonces primero me valoro yo, pongo la pauta de cómo me trato yo para que me traten así, sé poner límites y entonces estoy enamorada. Ah, ese sí es un sentimiento porque parte de algo elevado, del amor a ti, ¿ok? De la aplicación del bien. El amor como aplicación del bien, ustedes lo vieron en un principio muy light. El amor es la aplicación del bien. Es pensar y sentir bien de mí y de todos. Pero luego cuando vas en el capítulo de entendimiento y dices, no siempre he aplicado el amor. Hay veces que no me amé a mí, pero según yo sí estaba amando, ¿ok?
Hay veces que yo hice el bien desinteresadamente, pero yo no me lo hice. Y a lo mejor hice muchas cosas que no estuvieron bien. Y yo me enojé con personas cuando el enojo era conmigo, porque yo lo permití, yo lo hice. Y ahí no estabas entendiendo. Pero todas las veces que entendiste y aplicaste el bien partiendo de ti, hiciste chispazos de entendimiento. Y esas veces la vida te fluyó bonito, te fluyó bien y entendiste la vida. Entonces, no es tan difícil entender la vida. El chiste es despojarme de todos estos pensamientos enfermos y malvados que me impiden que yo pueda amarme a mí y a los demás desinteresadamente. Porque lo que dijo Gaby tiene razón, amar desinteresadamente. Sí, pero desde mí, desde mí. Y luego amar sin condiciones, híjole, qué cañón, porque cuando has sido lastimado, pues ya pones condiciones. Cuando no te gusta cómo es una persona, pues ya pones condiciones de que si quieres estar en mi vida, pues no puedes mostrar estas partes. Cuando no te gusta algo, ya dices, hasta aquí, la tercera y se acabó. Entonces, no es cierto que es un amor desinteresado. Y este amor desinteresado solo puede surgir cuando te amas incondicionalmente a ti, ¿ok? Solamente. Este amor desinteresado incondicional puede surgir cuando te amas desinteresadamente a ti. Y ahí sí estás entendiendo. Y luego dice aquí en esta diapositiva, dice, es el factor animante que hace que la mentalidad individual haga el bien que hace. La alegría es el fruto del amor. Bueno, ahora he traído como muchos mensajes de, de Dios, de la palabra alegría y la palabra fe. Ahora que terminé, el día de ayer terminé mi grupo de los miércoles. Estoy tan orgullosa de ese grupo porque fue la primera vez que mis grupos se exponenciaron, que yo estaba súper contenta de tener 30 y tantos alumnos. En ese momento yo decía, wow, tengo 30 y tantos alumnos. Y ese grupo yo lo empecé con 50 alumnos, entonces fue como, ya di el brinco de Fibonacci, ¿ok? Ya estoy en el del 3 al 5, puede ser. Y luego después se fue corriendo la voz y éramos casi 100. Después, como al mes, éramos casi 100. Luego después unos se regresaron que están acá, o sea, unos del miércoles están en este grupo del jueves. Entonces algunos se salieron al grupo del jueves, que es cuando siempre me enojo, que empiezo de que, ¿por qué te cambias de grupo? ¿Por qué no te pones al corriente, no? Pues porque, como siempre se los he dicho, qué padre que haya cantidad, pero me mueve más la calidad, ¿no? Prefiero tener a puros disciplinados que tener a 100 indisciplinados, o sea, la verdad. Entonces, se empiezan a cambiar o algunos que dicen, no, o sea, esto es demasiada responsabilidad para mí, prefiero dejárselo a Dios fuera de mí y a un Dios en una nube, en un trono, ¿no? A un señor grande buena onda de barba. Y bueno, estoy tan contenta porque se graduaron 68. 68. Y yo digo, wow, 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 wow. Sí, 68. Y la última clase se trata de Juventud, Vejez, Eternidad y Muerte. Así se llama, ese último capítulo. Y entonces hablamos mucho de la alegría. Y la alegría es un requisito indispensable para mantener la juventud. La energía no tiene edad. Somos nosotros con nuestras creencias que envejecemos. Por eso cada quien envejece distinto. Entonces puedes tener a gente de 90 que tiene una energía de 60 o de 50 y a gente de 40 que no tiene energía y pareciera que ya está decrépita, ¿no? Entonces, un factor bien importante es la alegría. Si de verdad te entrenas a ser alegre, porque es un entrenamiento, hay quien llega súper alegre a la vida y ya lo trae y dices, qué chispa niña, qué chispo bebé, o qué lindo, o sea, siempre está alegre. Y luego algo pasa que de repente va apagándose esa alegría, ¿verdad? O algunos la conservan. O al revés, hay gente que parecía que estaba como enojado con la vida y de repente lo vuelves a ver y dices,
¿qué le pasó? ¡Qué padre! Ahora vive con una ligereza, con una alegría. Y justamente este aroma mental, que se acuerdan del que hablamos, el aroma mental, procura que tu aroma mental sea de armonía y de alegría, porque eso va a hacer que tú vivas una vida con juventud eternamente vigorosa. Alegría, ¿ok? Bueno, para la juventud, uno de los requisitos indispensables para la juventud es la alegría. Vamos a tener muchas muestras de alegría, no importa. La alegría. Luego nos damos nuestros apapachos, con faciales, lo que sea, oigan. Que tu aroma mental sea de alegría y armonía. Y armonía, exacto. Ok. Dice, hay que activar y desarrollar el estado mental que activa la ley de que lo semejante atrae o produce lo semejante y por lo tanto el sentido del bien desarrolla el bien. Ok, de repente están muy rimbombantes estas diapositivas, ¿verdad? Aquí, ¿de qué nos está hablando? Procura estar en el bien, porque por ley de causa y efecto producirás lo semejante. Si tú te mantienes en el bien, vas a producir lo semejante. Y yo sé que hay momentos en la vida que pareciera que no, que pareciera que, pero ¿por qué si yo practico el bien y el mejor negocio es ser bueno? ¿En dónde quedó en esta circunstancia de la vida mi ganancia, mi buena negociación? Y ahí lo único que les puedo yo decir es que te mantengas siendo bueno, mantente siendo correcto, primero contigo y con los demás. Y vas a ver que eso aparente que en este momento está pasando y que tú dices, ¿cómo? Pero si yo me paso siendo la vida buena y correcta, ¿y por qué está pasando esto? ¿No me debería de estar pasando esto? Vas a ver que se acomoda o esas circunstancias se van y llegan mejores. De verdad, te lo digo por entendimiento. Ten fe, ten entendimiento, persevera, sigue practicando y aplicando, aun y cuando en ese momento no sepas qué está pasando. Si yo soy bueno, si yo soy buena, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué hace esto esta persona? ¿Por qué se presenta esta circunstancia? Ten fe, síguele metiendo proporción, síguele y vas a ver. Y de verdad que lo hablo con entendimiento. Esas circunstancias se acomodarán o se irán y vendrán mejores. ¿Ok? Bueno, ahora dice, cuando el estudiante trata de aplicar el pensamiento antes de saber en qué consiste el pensamiento correcto, cómo lo debes aplicar, obtiene malos resultados y encuentra defectos en el método porque no puede obtener lo que no ha sabido generar. Esto sí lo habíamos visto, ¿eh? Quiere producir el cuadro perfecto antes de aprender a mezclar los colores. Ok, miren, no importa, estamos también, de todas maneras, estoy segura que vamos a alcanzar a terminar este capítulo. Miren, era cuando yo les decía que en alguna ocasión una alumna me decía, le pasó esto a mi coche, ¿dónde está que yo soy armonía? Y yo le decía, fulanita, tienes que alcanzar una proporción, tienes que meterle más proporción de pensamientos armoniosos, practicar la armonía para que se vea reflejada en tu vida. Pero eso no quiere decir que no estés teniendo frutos. Eso no quiere decir. ¿Cuántas cosas buenas pasaron en tu día que sí fueron armoniosas y tú te estás fijando en una? Que no está padre esa una, no está padre. Pero fíjate en todo lo bueno que pasó hoy. Fíjate. Pero cuando no estén pasando cosas buenas, tienes que entender que gran, más del 90% de lo que tú estás pensando, no lo sabes que estás pensando, porque está en tu subconsciente, lo piensas de forma inconsciente. Por eso Jesús repetía, por sus frutos lo conoceréis. Jesús era muy exacto, era muy de verdad. Cuando ya entiendes la manera en la que él explica, es como si la venda se te quitara y puedes escuchar todo,
Por eso Jesús muchas veces decía, de verdad os digo. Porque es de verdad, cada vez que vean en la Biblia eso es, pongo atención, abro los oídos del entendimiento. ¿Qué me quieres decir aquí? ¿Qué me quieres decir? Por mis frutos me conoceréis. A ver, si yo veo un árbol de manzanas, sé que ese árbol en sus raíces tiene información de manzanas. Entonces, esas experiencias que yo estoy viviendo son las manzanas. Eso que estoy viviendo. No veo las raíces, no, porque están en mi subconsciente. Pero lo que está en mi subconsciente, yo sí lo puedo ver. Sí lo puedo ver. ¿Por qué? Porque lo veo reflejado en mi experiencia, en esas manzanas. Entonces, aquí no hay reclamos, ¿eh? No hay de que, Lluvia, yo trabajé por esto, pero me salió esto. No, fulanito. Tú trabajaste eso subconscientemente, inconscientemente, y te salió eso. Por tus frutos te conoceréis. Eso es lo que pasó. Pero yo estaba trabajando eso. Pues a lo mejor lo trabajabas de forma consciente, pero de forma inconsciente está pesando por proporción. Por ley de proporción está pesando más tu inconsciente. Solamente te falta meterle más proporción, pero nunca, 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 nunca va a ser diferente. Entonces, por eso aquí dice, cuando no entiende el alumno pues no le sale y dice, no sirve. La ley de causa y efecto está equivocada, porque yo estoy pensando en abundancia y pues fíjate que sigo sin trabajo. No, es que si sigues sin trabajo, eso está en tu subconsciente. Y si quieres un trabajo, te falta llegar al entendimiento de que te lo mereces. Y para llegar al entendimiento, te falta meterle proporción. Entonces, aquí les doy un tip muy importante. ¿Cómo le hago para llegar al sentir? Métele proporción. Métele proporción. Ponle imágenes a tu consciente. Claro, a ese deseo que tú quieres, métele proporción. Ponle imágenes. Empieza a hacer como si eso ya está pasando. Empieza a hacer como si eso ya está pasando. ¿Por qué? Porque estás activando tu fe, estás haciendo fe activa. Como por ejemplo, tengo un deseo muy grande de ir a conocer Tierra Santa. Es que ya ve a enterarte, ve a una agencia de viajes, ve a planear tu viaje ya, empieza a decir para qué fecha, empieza a hacer fe activa, ponle imágenes, haz como si eso estuviera pasando. El entendimiento, si yo les dije que es la fe, es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, también comprende, además de la alegría, la gratitud. Agradece que eso ya está en tu vida. Agradece, ¿ok? Dice, el único poder es el bien, es la inteligencia. No hay ningún poder real que se oponga al desarrollo de la mentalidad individual, sino solamente sus creencias erróneas, autoimpuestas y su sentido esclavizante de limitación. Yo soy el que le pone el poder a lo que yo creo que está en contra de mí, a una crisis, a una caída en el precio de algo, a un desabasto de un material, a que una persona se está comportando de una manera en la que a mí no me gusta. Yo le cedo ese poder a esa persona, a esa circunstancia, a esa aparente crisis, a esa experiencia. Yo se lo cedo. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque en esas mismas circunstancias hay gente que lo está pudiendo hacer bien. En esas mismas. ¿Cuál es la diferencia? Que yo tengo mis creencias impuestas. Esto que yo creo que me esclaviza a mí, ¿ok? A mí. Entonces, todos estamos viviendo en nuestra propia esfera. Todos. Y la vida es como un holograma. Si tú piensas en carencia, la vida te va a mostrar esas situaciones en tu holograma de carencia. Pero en ese mismo instante, alguien está pensando en abundancia y se lo cree, tiene el entendimiento de abundancia. Y en ese mismo instante, esa misma vida que tú ves con crisis, que tú ves en ese mismo lugar, ni siquiera te tienes que ir en distinto lugar, en esa misma ciudad.
en esa misma que tú estás. Va a mostrarle a esa persona todo lo que tiene en su entendimiento, esas pruebas de abundancia, ¿ok? Entonces, yo soy el único poder y mi único poder es mi bien y mi inteligencia. Si yo no lo estoy viviendo así, es porque cedo eso a algo externo a mí. Llámese persona, experiencia, situación, circunstancia, condición. Yo mismo me condiciono. Yo mismo, ¿ok? Dice, hay que ganar la batalla para generar el goce y el descanso. Esta batalla no es una batalla entre mi economía y las decisiones de un presidente, entre mi economía y la baja y la subida de un mercado, entre mi economía y como ahorita le va a mi esposo, en mi economía o como estoy poniendo el ejemplo del dinero, pero esto lo pueden poner en lo que sea, ¿verdad? Hay que ganar la batalla para generar ese goce y ese descanso. A ver, ese goce y ese descanso es el entendimiento, que es cuando yo les decía, cuando tú ves a un niño que le está explicando el tutor el problema de matemáticas y lo entiende, de verdad lo entiende, el tutor se da cuenta. Cuando te dijo, sí, ya entendí. Ay, no es cierto, fulanito, no has entendido. Porque cuando algo entiendes de verdad, es que te brilla la mirada de alegría, te brilla, porque hay goce y hay descanso, es, ya entendí por fin, ya entendí cómo se hace esa pirueta, ya entendí cómo funciona mi abundancia y no tiene nada que ver con un mercado, ya entendí que yo me amo y cuando yo me amo, la gente buena y correcta llega a mí. Ya entendí cómo se hace este problema de matemáticas, ya entendí la vida. O sea, 2 más 2 es igual a 4. El 2 más 2 no es igual a 3. Y así como no hago drama, porque 2 más 2 no es igual a 3, de esa misma manera, yo sé que desde el drama no voy a resolver, porque cuando estoy en el drama, me regreso al victimismo. Y desde el victimismo no hay creación. Tengo que salirme de ahí y manifestar. Entonces, ese día es de gozo y es de descanso. Ya entendí, ¿ok? Y bueno, esta lucha, esta batalla, es entre el bien, entre tu realidad, la sustancia de tú quién eres y la concepción errónea que tienes de ti. Esa lucha es entre tú, que eres Dios, y esta limitación que tienes en una idea y una creencia, en una enfermedad, en una condición que quieres que se vaya, en una persona o personas que sigues atrayendo a tu vida, en una circunstancia o experiencia que se repite y se repite. Esta lucha es entre tú y esa idea, esa concepción errónea de ti. No hay nada malo en ti más que lo que tú crees que está malo en ti, pero no hay nada malo. Entonces, para eso les enseñé a hacer el candado, porque de verdad hay tantas cosas que nos recurren. Y cuando tú te sientas a resolverlo y razonas con tus leyes, que son las bases de aplicación mental, que son las leyes universales, y lo razonas con los hechos de la vida, de ti, de Dios, los razonas con tus principios fundamentales, uf, ahí en ese momento te das cuenta que tienes todo para ser vencedor, que lo único que falta es meterle proporción. Y esos ejércitos opositores, los opositores en el campo de batalla, obviamente es tu mente inconstante y tu mente que sí trabaja para ti. Tu mente que trabaja en contra de ti y tu mente que trabaja a favor de ti. Tu propia dualidad. Ahora, fíjense bien, esta dualidad que nosotros estudiamos cuando vimos los hechos, que vimos, este mundo es dual. Existe el bien y existe el mal. La salud, la enfermedad, la energía, la materia, la luz, la oscuridad. Eso también está en uno, ¿eh? Uno también es dual, uno. Y yo tengo que amarme completito. Tengo que amar mi dualidad, porque es esta oscuridad que es la que me avisa. Por la oscuridad entra la luz. De la noche más oscura del año,
nace la conciencia divina, nace la razón, que es Jesús. Entonces, tengo que amar también mi sombra, porque esa sombra me muestra también mi luz. Yo también tengo que entender que soy dual, ¿ok? Sigo. Dice, la honestidad mental es saber y aceptar que tú eres la única causa para ti en todo, confrontar todas las consecuencias y asumir la completa responsabilidad de tus propias experiencias. Esto es importantísimo, porque cuando llegamos a este taller, primero es un balde de agua fría el saber que yo soy la causa de todo y sí, de todo. Pero esto no me di cuenta. Bueno, no te diste cuenta. Pero de esto no. Pues sí, de eso también. Pero es que, a ver. Los achaques de la menopausia, esos yo no soy causa, Lluvia. O sea, esos yo veo que, pues, la verdad, esos son eso no, Lluvia. Eso también te lo causas tú. Pero ¿cómo? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque sé que eso no es ley. ¿Y por qué sabes que eso no es ley? Pues porque no todo el mundo tiene achaques. Porque hay gente que ni siquiera vive la menopausia. Ah, entonces, ¿dónde está? Está en tu modelo mental. ¿Ya viste cómo si eres causa para ti? Ay, sí, de todo soy causa. A ver, pero es que no. A ver, la proteína, lluvia, la proteína forma músculos. A todos en el mundo hay quienes son alérgicos a la proteína. Ah, ok. Entonces, ¿qué es? Es tu creencia, es tu modelo mental. Ah, ok. Entonces yo sí soy mi causa. Sí, tú eres tu causa. Y ahí estamos en la lucha de la honestidad mental. Y la verdadera honestidad mental es entender que todo es consecuencia de lo que yo tengo en mi conciencia. Todo, todo, todo. Acuérdense otra vez, por tus frutos te conocerás, por sus frutos los conoceréis. Que no me gustan estos frutos, lluvia. Ve a la raíz, ve a la causa. ¿Ok? ¿Cuál es mi causa? Pues todo lo que pienso inconscientemente. ¿Cómo le hago? Métele proporción a lo que piensas conscientemente. Y vas a encontrar a un Dios misericordioso. Porque de verdad, Dios es misericordioso. Dios alrededor de ti, en ti. ¿Por qué? Porque si en serio manifestaras todas las barbaridades que piensas, no, hombre, ya estaríamos acabados, acabados. Dios es misericordioso. Por eso en la Biblia dice, un bien desata males. Un bien puede desatar 1000 males. ¿Por qué? Porque el bien es el todopoder. Eso sí es sustancial. Eso sí, lo otro no tiene poder más que el que tú le das. Lo otro no lo tiene. ¿Ok? Luego después dice aquí, la honestidad, justicia y equidad se pueden dirigir o administrar por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay una causa inteligente que gobierna el universo, que es Dios. El pensamiento es causal. Yo soy el propio Dios de mi esfera de realidad. Yo, yo. Por eso Jesús insistía, no está escrito en vuestra ley, vosotros sois dioses. Que la clase de hoy les decía, porque en la clase de Jesús tengo una alumna que me preguntó, ¿dónde viene eso? ¿No? Entonces, todo lo que yo les diga, ustedes pueden googlearlo, así de que por sus frutos los conoceréis y les va a salir cuál es el versículo y cuál es el evangelio. Entonces, este de vosotros sois dioses, cuando Jesús decía, no está escrito en vuestra ley, está en los salmos. Vosotros sois, y cuando Jesús lo dice cuando está en el último día antes de su crucifixión, cuando está con el Sanedrín y luego es llevado a Pilato, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto de vosotros sois dioses? Pues nosotros ya lo tenemos muy claro. ¿Hay un Dios? Sí, es el elemento original, es todo lo que ello es. Ese elemento original es la conciencia, es todo. Y no eres tú, eres una partícula de lo que todo ello es, ¿verdad? Esa partícula que sí es Dios, pero no es todo, eres una partícula de Dios. Está contenido ahí sus atributos, sus cualidades, sus facultades, todo lo que Dios es, todo lo tienes tú.
Todo es todo, ¿eh? No se fue nada, porque si no, entonces Dios no obraría perfectas obras. Pero hasta donde yo puedo obrar Dios, hasta donde yo puedo ser Dios. ¿Hasta dónde? Hasta donde lo entiendo. Como les dije, ahí está todo el libro de matemáticas, pero solamente puedo usar lo que entiendo del libro de matemáticas. Yo solamente puedo usar las cualidades de Dios en mí hasta donde las entiendo. Volviendo ahora que estaba dando la clase de la eternidad, es una clase muy bonita porque nosotros podemos vivir la eternidad en este plano de conciencia. Aquí, ¿eh? Por eso Jesús, su obra máxima fue demostrar que la vida es eterna, en este plano de conciencia, no en la cuarta ni en la quinta dimensión, en este. ¿Por qué? Pues porque lo crucifican, trasciende y regresa en este plano de conciencia. Y pues vence a la muerte, ¿verdad? Ahora, esta eternidad no es nomás la eternidad de la vida, es la eternidad de tu abundancia, de todos los sinónimos de Dios. Eternidad en salud, eternidad en abundancia, eternidad en el amor. Ahora, ¿yo cómo aspiro a entender a Dios como lo entendía Jesús y probarles a ustedes que yo soy vida eterna si yo estoy apenas entendiendo la eternidad de la abundancia y de la salud? Porque si yo verdaderamente entendiera la eternidad de la abundancia, ¿me podría preocupar por dinero? Si yo entiendo que la abundancia es eterna, pues no, ¿verdad? ¿De qué me preocupo si la abundancia es eterna? Si yo entiendo la eternidad de la salud, ¿me preocuparía por mi salud? No. Entonces, ¿cómo pretendo yo querer probar yo que yo soy vida eterna? Vámonos por grados. El entendimiento es por grados. Vamos aceptando con honestidad que mi pensamiento es causativo. Ese es entendimiento. Ese es entendimiento. Me voy por grados. ¿Ok? Entonces, yo sé que yo soy partícula de la causa inteligente que gobierna el universo. Sí, sí lo soy. Pero ¿hasta dónde voy a expresar su perfección? Hasta donde yo voy entendiendo en mí eso. Y para poder expresarlo, tengo que irlo haciendo por grados. Entender que cada quien es responsable de su pensar. ¿Ok? Y luego después dice, debido a que el pensar es causal, automáticamente causa que experimentemos lo que pensamos. No mejora nuestra situación ni ayuda a nuestra causa culpar a otros por nuestro pensar equivocado. Debemos pensar y sentir profundamente solo lo bueno y lo perfecto. Ok, vámonos primero con el 4. Debido a que el pensar es causal, automáticamente causa que experimentemos lo que pensamos. No mejora nuestra situación ni ayuda a nuestra causa culpar a otros por nuestro pensar equivocado. Debemos pensar y sentir profundamente solo lo bueno y lo perfecto. Y aquí quiero compartirles de mi clase de Cábala. Les voy a mandar la clase porque está pública la clase. La subió a YouTube Benjamin. Me encantó que la pusiera en YouTube porque es una clase en la que habla del conflicto que hay ahorita. Él es judío. Entonces, pues obviamente les pega más a los que son judíos y los que son palestinos, ¿verdad? Y este conflicto, él empieza a enseñárnoslo con lo que pasó. Digo, bueno, los que ya tomaron la clase de Jesús, disculpen, porque lo voy a volver a decir. Lo que pasó con Noé y su arca, ¿verdad? Entonces, nos explica Benjamín que Noé aparece 10 generaciones antes de Abraham. 10 generaciones antes de Abraham. Y que a Noé se le encomienda que él haga una arca, que suba ahí a su familia y a la gente que quiera recibir el mensaje, y que suba un macho y una hembra de cada especie de animales, ¿verdad? Eso es lo primero que se le dice. Entonces, nosotros sabemos que el idioma original en el que están escritos el Antiguo Testamento es en hebreo, ¿ok? Hebreo, arameo.
El arameo es una mezcla, es un dialecto de hebreo y otras lenguas originales de por allá. Entonces, la palabra Noé, el nombre Noé en hebreo, acuérdense que para entender la Kabbalah, yo les he dicho que las palabras tienen significados y esos significados se encuentran por su valor numérico y por lo que quiere decir de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Está lleno de símbolos, ¿verdad? Entonces, la palabra Noé es tu zona de confort. Noé es confort. Cuando yo estoy en mi zona de confort. Y entonces dice el rabino, aquí no vienes a estar en tu zona de confort. Aquí no. Aquí vienes a chambear. Porque en el momento que te sientas, empieza a entrar la negatividad. Y sí, así es. Cuando tú empiezas a estudiar aplicación mental y empiezas la primera práctica, que es empezar a despertar al autoobservador, a conocerme. Y es la guía emocional, las alarmas, ¿verdad? Van a sonar y vas a ver qué estás pensando, cómo te sientes bien, así síguele. No te sientes bien, ¿qué estás pensando? Obsérvate. Y entonces es el reclamo que todo el mundo llega, pienso un chorro de cosas, no me había dado cuenta y yo, festéjate, qué bueno que ya te estás dando cuenta porque entonces lo vas a poder cambiar. Ahora te das cuenta. No es que ahora pienso más, no, no estás pensando más, es que ahora lo notas, pero antes no lo sabías. Bueno, Benjamín nos dice, no es confort. Y arca, su valor, lo que significa arca, tiene dos significados. Notas, como notas musicales, o vibración, ¿ok? La frecuencia vibratoria. Entonces, está muy fácil de interpretar. Si quieres salvarte de una catástrofe, tienes que subirte un arca. ¿Esa arca qué es? La frecuencia vibratoria. Tienes que cambiar la frecuencia vibratoria de ti, lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Y para subirte ahí, pues tienes que salir de tu zona de confort. Exacto, porque yo tengo que aplicar. Para empezar, tengo que chambear. Si quiero subir la frecuencia vibratoria de mí, tengo que chambear, tengo que ponerme a aplicar. No se sube sola, tengo que aplicar. Se sube sola tal vez en el ratito que fui y me hicieron la alineación de los chakras. Me guiaron la meditación. Estuvo muy bonita la cena, pero nomás me salgo de ahí y empiezan otra vez los pensamientos embriagantes y ya estoy otra vez en la catástrofe. Entonces, si yo quiero salvarme, si yo quiero salir de esa catástrofe, yo tengo que construir un arca. Esa arca es mi frecuencia vibratoria, salir de mi zona de confort para subirme ahí. Y luego decía que la instrucción era que tenía que tener una ventana. Y la ventana tiene también en sánscrito, en los idiomas, pues obviamente digo sánscrito porque así es en los que se escribieron las Vedas, pero también es sánscrito el hebreo, porque también se usó para escribir textos de inspiración divina, ¿ok? Y en hebreo, también por su valor numérico, izquierda, derecha, derecha, izquierda, el símbolo que viene detrás de esa ventana, es que ventana no significa nada más ventana, también significa escalera y piedra preciosa. Entonces nos explica Benjamin, ¿no? Esta ventana, que es a veces la ventana por la que te asomas y ves que el pasto es más verde en la casa del vecino, que a alguien más sí se le están cumpliendo sus líneas y a ti no, que a alguien más le va mejor que a ti, que alguien más es más carismático que tú, que alguien más está mejor que en cualquier sentido que yo, y ahí estoy viendo por la ventana. Pero esa ventana está en el mal uso. Esa ventana está hecha para que esa piedra preciosa que también es la ventana y esa piedra preciosa que es la luz en ti, esa piedra preciosa es la luz en ti, lo que tenía que haber en esa arca, en esa frecuencia vibratoria para que te eleves, tienes que despertar la luz en ti. Y esa luz en ti cuando despierta, te ilumina a ti y a los demás. Esa luz sale por la ventana y puede ser escalera para ayudar a otros a progresar, a otros en su desarrollo. Entonces, vean qué belleza lo que es el cuento del Arca de Noé, porque es un cuento, porque no es cierto que Noé es un cuento. Mucho del Antiguo Testamento, algunas partes,
del Antiguo Testamento, como Adán, Eva. Son cuentos, como Génesis, son cuentos, ¿ok? Entonces, fíjense qué belleza. Y nos lo contaban todo esto porque decía, es muy fácil culpar al terrorista, juzgar al terrorista, reprobar al terrorista. Porque ¿cómo? ¿Cómo se mete en un festival y empieza a matar a gente y bloquea el camino y violan mujeres? Pero esto que pasa en la conciencia colectiva es una invitación para que tú te des cuenta en donde tú eres terrorista y donde tú aterrorizas a los demás. Donde tú, en el área de tu vida en donde tú te comportas como un terrorista y aterrorizas a los demás. Y lo peor es que lo hacemos con los que están más cerca. Entonces, es una invitación a sé Noé, sal de tu zona de confort, revísate todas estas partes en mi vida en donde yo me comporto como un terrorista, súbete a esa arca, eleva la frecuencia vibratoria, encontrando esa luz en ti para que puedas iluminar a los demás y servir de escalera para que alguien más pueda desarrollarse y progresar. Entonces, vean qué belleza. El pensamiento es causativo siempre. Siempre, en mi esfera de realidad y cuando se une a la colectividad, colectivo, ¿eh? Colectivo. Lo que pasa ya no es ajeno a mí, es una invitación a revisar dónde eso se asemeja a mí. Entonces ahora sí puedo darme cuenta que mi pensamiento también es causativo y yo me causo mi propio terror, yo aterrorizo a los míos. Y entonces ahora sí empezar a gobernar, a pensar y sentir profundamente lo bueno y lo perfecto. Entonces William Walter siempre nos dice, para que llegues al sentir, hazlo lento, detenidamente, pásalo por tu corazón. Yo amo saber y sentir para así llegar al entendimiento, ¿ok? Luego después dice, el conocimiento, el entendimiento. Vamos a ver cuál es la diferencia. El conocimiento es información, ¿ok? Es información. El entendimiento es cuando yo ya tengo la certeza, lo he comprobado, lo he experimentado y lo hago mío. Fíjense qué diferencia. Ahora les voy a leer lo que dice la diapositiva. Cada quien escríbale como lo entiende. El conocimiento es información sobre el efecto, ver, tocar. También podemos tener conocimiento acerca de lo que es invisible. El mal uso de estas facultades hace creer que los efectos son causa, ¿ok? Pero el entendimiento es un estado definitivo de certeza, de que la verdad es la verdad y que yo la puedo comprobar cuando lo razono y cuando yo lo experimento, lo compruebo mediante la base de la verdad que yo ya establecí en mi mente, ¿ok? Miren, a mí muchas veces no me encantan las diapositivas, prefiero explicárselos yo. Y mejor que anoten lo que yo les expliqué, porque si anotan nada más así, es como, ajá, pero si yo les digo, el conocimiento es información, nada más es información. Pero cuando yo, acuérdense que les he dicho, información sin transformación es pura ostentación. Pero cuando yo hago mío ese conocimiento, yo ya tengo un entendimiento definitivo de certeza. La verdad es la verdad. Ya nadie me puede mover de ahí, porque yo lo compruebo en mi vida mediante mis experiencias y porque yo ya tengo esas bases en mi mente, ¿ok? Yo ya tengo esas bases en mi mente. Les doy chancita porque sé que está más largo esto de copiar. Les doy un minutito más. Lo voy a leer otra vez por si a alguien le falta algo. Dice, el conocimiento es información sobre el efecto. También tenemos conocimiento de las causas, ¿verdad? El problema es cuando nosotros creemos que los efectos son causa. El entendimiento es un estado definitivo de certeza, de que la verdad es la verdad
y se puede comprobar solo mediante el razonamiento de las cosas, mediante la base de la verdad previamente establecida en la mente. ¿Ok? Ahora, para poder gozar el descanso, es absolutamente necesario entender, porque no es posible gozar lo que no se entiende. Ok. Sí que hemos gozado, aunque no hayamos entendido, pero a lo que se refiere aquí es a que lo puedas repetir y repetir y repetir. Porque a veces la gente tiene un golpe de suerte, ¿verdad? ¡Ay, qué padre! Me pasó esto y lo conseguí. Muy bien, vuélvelo a hacer. Como me acuerdo cuando les dio mucha risa de que yo les hablaba de Yalitza. ¿Se acuerdan? Que les hablaba de Yalitza y les decía, la nominaron, ¿verdad? Estuvo nominada al Oscar. La nominaron al Oscar. Uf, eso es algo increíble. Ahora, vuélvelo a hacer, Yalitza. Vuélvelo a hacer, ¿ok? Entonces es cuando les digo, es el volverlo a hacer. Entonces ahora sí yo ya puedo gozar. O sea, no vamos a entonces ahora sí podemos decir, ¿verdad? En su nivel de la actuación, en el área en donde ella se mueve, pues no es comparable Yalitza con una Meryl Streep, que la han nominado y nominado y nominado y nominado, ¿verdad? Pues tendría que entender actuar, ajá, a lo que ella se dedica, a lo que ella se dedica. Ahora yo, que quiero entender la vida, ¿qué es lo que tengo que practicar? Pensar, pensar y sentir. Un tenista que hizo un super saque, pero no lo ha hecho nunca, ¿qué tiene que entender? Tiene que entender hacer bien ese saque. Entonces, obviamente tiene que practicar y practicar y practicar ese saque. Ahorita hay un documental que está súper entretenido. Ay, no sé por qué se detuvo. No sé por qué se me detuvo. Qué bueno que me di cuenta. Es que no le puse en modo avión, fíjense, se me olvidó. Hay un documental, les decía, que está muy entretenido, que se llama Los Beckham, ¿no? Aparte se van a echar taco de ojo, ¿verdad? Entonces, hay una parte del documental en donde habla David Beckham de cuando ya había ganado con su grupo, con su equipo, el Manchester United. Había ganado una liga, otra liga, que era súper importante, y luego les faltaba ganar la Champions. Y no había equipo que hubiera logrado eso. O sea, es súper raro que un equipo logre eso. Entonces, faltando 3 minutos, iba ganando 1-0 el equipo rival. Y ellos ganan, faltando 3 minutos. Y ganan con 2 tiros de esquina de David Beckham. Y dice David Beckham, yo he hecho tantas veces este tiro de esquina. Y está que te pone chinito el documental porque ponen los videos de cuando es un bebecito y está haciendo ese tiro de esquina. Y luego un poquito más grande y está haciendo ese tiro de esquina. Dice, no tienen idea cuántas veces hice este tiro de esquina con mi papá. ¿Qué hizo? Las 1000 veces. Hizo las 1000 veces. Ajá, hizo las 1000 veces, le metió proporción. Entonces, no importa la presión que tú tengas, cuando practicas y practicas y practicas y practicas y llegas al entendimiento, puedes gozar de ese descanso de entendimiento, así tengas a todo el estadio viendo lo que haces. No te falla, no te falla porque lo he hecho tantas veces, lo he hecho tantas veces, y eso es justamente el entendimiento que tenemos que hacer para afrontar las piedras en el camino. Ok, ya, aquí hay una piedra en el camino. La vida es dual, no lo puedo evitar, pero tengo el entendimiento para gozar del descanso. La quito con mi entendimiento, ¿ok? El motivo correcto del corazón es el amor. Ok, vuelve el instituto a decirte lo mismo. Estás entendiendo cuando amas, pero cuando amas, te amas a ti y luego a los demás. No cuando amas, pero no te amas a ti. El motivo correcto del corazón es el amor. Esta diapositiva yo la hubiera puesto, es más, la voy a cambiar, le voy a echar mano, a ver si me dan chance, porque como están encriptados, pues no sé si lo puedo hacer, ¿verdad? Pero yo la pondría en donde está la aplicación del bien. Ok. Dice, tenemos que reinstalar como juez a la razón, que nuestro juez
no sean nuestras creencias, nuestro pensamiento enfermo de sentimientos heridos, que no sea nuestro pensamiento enfermo de crítica o de miedo o de inferioridad. Tenemos que poner de juez a la razón, despertar esta facultad para que entonces ahora sí la razón desplace a la creencia y se ponga en el trono. Es que esto me siento muy mal porque pasó esto. Despierta la razón. Recuerda que la vida es individual. Es que me siento muy mal porque los demás logran. Despierta la razón. No te compares. Tú eres vida autosostenida, automantenida y eres lo máximo en tu esfera de realidad. No te estés comparando. Calla a ese pensamiento enfermo de inferioridad. Cállalo. Entonces, hay que poner como juez a la razón. Eso es lo que quiere decir esta diapositiva. Pon como juez a la razón. Es que normalmente me fijo acá. ¿Cuánto llevamos? Vamos muy bien. ¿Ya tienen esta? ¿No? Ok. Anótenmela. Termínenme de anotarla. Porque luego, pues me va a faltar, obviamente, un poquito más que decirles que no está completito aquí, en estas diapositivas. Además, terminando este capítulo, les quiero leer de corridito lo que tengo en mi cuaderno para que les quede como un resumen del capítulo de entendimiento, porque es un capítulo muy importante. Calla las creencias, calla el pensamiento enfermo, calla ese pensamiento de sentimientos heridos que te habla, al pensamiento de crítica que te habla, ¿por qué yo no? Al pensamiento de inferioridad, cállalos y pon nada más, de juez pon a tu razón y verás cómo cambian tus juicios, verás. Porque si dejamos que hablen todos esos pensamientos enfermos, olvídate, te acabas a toda la gente, a todos están haciendo algo en contra tuya. No, no se puede. Así. Ok. Dice, por medio de la razón, en relación al bien, es como nos convencemos de qué es y qué no es un hecho. Vámonos primero con eso. Cuando estamos irracionales, cuando estamos tomados por una creencia, cuando no podemos más con una circunstancia que se nos presenta y se nos presenta, una enfermedad, algo difícil, algo difícil. Nosotros creemos que eso es el hecho de mi vida, que así ya es mi vida. Y nos angustiamos mucho porque además creemos que no va a cambiar. Y es ahí en donde inmediatamente tenemos que poner en el trono a la razón, poner al juez de razón y así dialogar contigo. A ver, Lluvia, ¿este es un hecho? Pues no, porque si fuera un hecho, lo vivirían todos por igual. Entonces, Lluvia, es una creencia. Y las creencias, tú las sientes como si fueran un hecho, porque efectivamente están en el sentir. Pero no todo lo que sientes es verdad. Y lo que sientes se puede cambiar. ¿Cómo lo puedo cambiar? Cambiando lo que sé. Entonces empiezo a razonar. Lo que sé es que esto es una creencia. Y sé que una creencia se puede cambiar. Sé también que no va a ser de la noche a la mañana, porque por ley de progresión todo cambia de manera gradual. Y sé que si lo sigo teniendo en mi experiencia es porque está en las raíces, pero ahí tengo el fruto. Entonces me voy a la causa raíz y empiezo a meterle proporción y proporción y proporción y proporción y mucha fe, oigan, mucha fe. Requisito indispensable para cualquier sanación, fe, pero no una fe ciega, es una fe que viene de mí y que está sostenida por Dios y que sé que esa fe yo la puedo practicar siendo alegre, siendo agradecido y amándome incondicionalmente. Solo así, oigan, solo así. Y luego dice, solamente la razón, con base en la verdad previamente establecida, puede llevarte al entendimiento. Es el único camino al cielo. Por eso Jesús se decía,
Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el regreso al Padre. ¿Qué me regresa al Padre? Mi pensamiento. Si me voy al proceso ternario mental, si yo me quiero ir de regreso al Padre, y ahí en el Padre está todo. Está el paraíso, es la mente, a la mente no le falta nada, el Padre todo lo creó. O sea, Dios ya no tiene que hacer nada, ¿eh? Dios ya creó todo, ya te lo dio a ti, ya no tiene que hacer la chamba por ti. Dios te facultó a ti. Dios siempre quiere que te vaya bien. Entonces ya está, ahí Dios. Pero yo, ¿cómo le hago para regresar a Dios en mí? Por medio del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Mi pensamiento con razón. Por eso Cristo es la razón, es el que te salva, el Redentor. Solo la razón te salva. Si te pones a pensar en todos tus motivos de queja, no regresas al Padre, no regresas, solo la razón que trabaja con los hechos, con las verdades. Es que estoy súper sentida porque mi hermana le hizo una fiesta a mi mamá y no me tomó en cuenta. Razona, la vida es individual. ¿Tiene derecho tu hermana a hacerle una fiesta a tu mamá? ¿Sorpresa? ¿Y que tú seas una invitada? Sí, ok. La vida es individual, deja de sentirte. Estoy súper sentida porque mi hermana vendió una propiedad que también está a mi nombre. Ah, qué diferente. Esa propiedad que está a tu nombre te corresponde también a ti. Sé buena y correcta. Pelea, pelea tus derechos. Ahora sí, pero no te pelees porque alguien quiso hacer algo en su individualidad que no te corresponde a ti ni siquiera tenerte que sentir, ¿ok? Entonces se fijan cómo la razón siempre me salva. La razón me salva. La razón, ¿ok? Dice, la perla, ay, esto es una belleza. Yo creo que es mi parte. Este capítulo es un capítulo que me encanta, junto con el capítulo de la razón. Me fascinan, son capítulos muy favoritos para mí. Oigan, se me está deteniendo, ¿qué está pasando? Discúlpenme por favor con este audio. Ya le voy a poner modo avión. No sé qué está pasando. Ahí está. Ajá, sí, sí. Se los mandé. ¿Saben qué? Que no me vuelve a pasar. Le voy a poner siempre en modo avión, porque algo como que se le mueve y se termina, se pausa la grabación. Entonces, les decía yo, igual y no se grabó, que tanto el capítulo de la razón como el capítulo del entendimiento son capítulos que de verdad me encantan tenerlos que volver a dar para que a mí se me instale en mi corazón. Entonces, ustedes van a oír y van a leer. Oír, digo, cuando, si ustedes usan que les lleguen los evangelios a su celular todos los días, ¿verdad? O si les gusta escuchar acerca de los evangelios o cuando los lean, van a ver que en la Biblia dice la perla, hablan de las perlas y luego después dicen no le des perlas a los cerdos, ¿ok? Pero pues es como que de qué hablan, ¿qué es eso de las perlas? Y qué gachos porque no se las den a los cerdos, ¿qué quiere decir eso? Entonces aquí vamos a ver qué significa esa perla. La perla de gran precio, ¿a qué se refiere con la perla? Perla significa entendimiento en la Biblia. Perla significa entendimiento y solo se obtiene por medio de la razón correcta. Nadie le puede regalar la perla de gran precio a nadie más. Tú la tienes que obtener por ti mismo. Y una vez que la obtengas para ti, enseñarás a otros a obtenerla amorosa y desinteresadamente. Ok, a ver, anótenme primero todo esto y luego les voy a leer por qué la perla simboliza el entendimiento. ¿Ok? Entonces dice, la perla de gran precio es el entendimiento de la verdad. La perla de gran precio es el entendimiento de la verdad y solo se obtiene por medio de la razón correcta. O sea, yo nomás voy a llegar al entendimiento razonando correctamente. ¿Ok? Nadie te puede regalar la perla de gran precio. Tú mismo la tendrás que obtener.
Y una vez que la obtengas para ti, enseñarás a otros a obtenerla amorosa y desinteresadamente. Ok, ahora acá voy. Me voy a meter a todo lo que tengo guardado en el buzón de aplicación mental y les voy a leer esta belleza que sé que nunca se les va a olvidar. Génesis, el miedo, ley de repetición, 1000 veces, segundo examen, las perlas, aquí está. Ok. Y ya lo voy como tengo un link, mejor voy a copiar lo que viene en este link y me lo voy a volver a mandar, porque nada que me borren esta explicación. Entonces, vean, dice aquí, las perlas. Y cuando pensamos en las perlas, pues pensamos obviamente de dónde son obtenidas, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde son obtenidas las perlas? ¿Dónde las podemos encontrar? ¿En dónde? ¿Adentro de qué? De las ostras, exactamente. Hay perlas cultivadas, ¿verdad? Ahora, hay perlas cultivadas, pero esas perlas cultivadas no valen lo mismo, ¿verdad que no? Entonces, inclusive cuando tú vas por un collar, te tienen que dar su certificado, porque ese certificado te dice que son perlas originales, que no son perlas producidas. Y las perlas producidas, pues tienen o sea, son a las que hacen artificialmente, ¿no? Que hacen que las ostras las produzcan. Pero entonces, una perla original es algo de gran valor, y es el entendimiento, ¿verdad? Está simbolizado el entendimiento así en la Biblia. Y ahí les va. Las perlas son algunas de las joyas más valiosas y buscadas del mundo, pero su formación ocurre a través de un proceso muchas veces enigmático. Una ostra que no fue herida de alguna manera no produce perlas, pues la perla es una herida cicatrizada. Pero ¿cómo se forman las perlas? Las perlas no son más que el resultado de la defensa que tienen las ostras contra todo tipo de parásitos que quieren acercarse a su boca. Conozcamos, pues, cómo se forman las perlas naturales. Las perlas naturales se forman cuando un cuerpo extraño o un parásito penetra en el interior de la parte blanda de la ostra, causando una irritación. Cuando el molusco no puede expulsar a ese cuerpo extraño, como mecanismo de autodefensa, segrega una sustancia cristalina dura que va envolviendo ese objeto, formando un saco y rodea el objeto invasor con capa tras capa de carbonato de calcio y concholina, formando la sustancia conocida como nácar o madre perla, que es producida hasta que el cuerpo extraño quede en el interior de la ostra. Después de algunos años, el parásito o el grano de arena es cubierto completamente por esta sustancia, obteniendo la gema llamada perla. La perla tarda aproximadamente 10 años en crearse. El valor de la perla se determina por su iridiscencia, su forma, su tono, su simetría. Y este proceso le duele a la ostra. Es un proceso doloroso, ¿ok? Entonces vamos ahora a traducir esto con nosotros mismos. Sí, es generalmente de la ostra, de la ostra. Entonces, fíjense, una perla se produce porque algo externo a la ostra entra en ella. A ver, pónganme atención. Una perla se produce cuando algo externo entra en ella, ¿ok? Generalmente es un grano de arena y es un proceso muy incómodo para la ostra que haya entrado a su cuerpo algo que no es de ella. Y cuando no lo puede expulsar, se lleva 10 años en este esfuerzo de ir cubriendo y cubriendo y cubriendo ese granito, ese defecto, cubriéndolo y cubriéndolo y cubriéndolo hasta que hace algo de gran valor, algo que es una perla. Ahora nosotros vamos a llevarlo a nosotros. ¿Cuántas veces en nuestra vida llega algo ajeno a mí que me molesta? Me molesta, en forma de un hijo contestón, de una pareja que no me estoy llevando bien,
de una crisis económica, de una enfermedad, una idea, una creencia, y llega a mi vida algo que entra a mi vida y me molesta. Y yo lo trato de expulsar, de resistirme, y no, ahí está. Y entonces lo que tengo que hacer es razonar, es entender. Y lo voy entendiendo y voy haciendo que esa circunstancia me transforme a mí. Esa circunstancia que estoy viviendo, le voy dando lo mejor que tengo, como la ostra, da lo mejor que tiene, lo más bonito que tiene, y transforma ese error que no debió haber entrado a su cuerpo en lo más bonito que tiene para dar. Y yo así, cuando entiendo la vida, esa circunstancia con esa persona, esa idea, esa tragedia, esa experiencia, esa enfermedad, cuando entiendo, voy transformándome, esa experiencia me transforma, voy transformándome y transformándome y transformándome hasta que produzco lo mejor que tengo de mí, hasta que esa experiencia hace que yo me convierta en lo más valioso que tengo, que es mi entendimiento. Y ese proceso no es cortito, es largo y muchas veces duele. Pero cuando lo logro, produzco lo mejor, lo más valioso que tengo. Y por eso las perlas vienen en la Biblia. Las perlas es el entendimiento. Y vean qué belleza. Imagínense si nosotros como las ostras, cada vez que viene una circunstancia ajena, un extraño, una idea, una enfermedad, y viene y yo me siento que la vida me está atacando, y yo me siento que Dios es injusto, porque todavía creo en un Dios separado de mí. Y yo me siento que, no, o soy la víctima resignada que carga su cruz y todo lo que Dios quiera mandarme malo, yo lo asumo, ¿verdad? Y no hago nada y me quedo con eso en mi vida. O me quejo o me victimizo. Pero ¿qué tal que yo aprovecho esta circunstancia y me pongo a aplicar, y me pongo a aplicar, y me pongo a razonar y a razonar, aunque me duela? Y llego al entendimiento. Nunca más volveré a ser el mismo. Entonces ahora sí soy la perla de gran precio. Y después de conocer este significado, me acuerdo que no me encantaban las perlas. Ahora me encantan, me encantan. Me fascinan porque simbolizan el entendimiento. Vean qué belleza, el entendimiento. Y cuando dice en la Biblia, no le des perlas a los cerdos, es que no te pongas a discutir con gente que no entiende la vida. No desgastes tu tiempo con gente que no entiende. No le des tu entendimiento a alguien que no sabe entender. ¿Ok? Luego dice, una parte magnífica de la aplicación es enseñar la verdad. Pero hay quienes sí quieren saber la verdad. Y cuando tú ya tienes entendimiento, tu misión es compartir. Compartir con el que lo quiere recibir. Compartir la verdad. Enriquecerá, perdónenme. Compartir la verdad enriquecerá de sobremanera, te enriquecerá de sobremanera, porque en la medida que das tendrás, y cuando dejes de dar, dejarás de tener. Y esta es la ley del amor. Y esta es una pregunta de examen, ¿eh? Les van a preguntar, ¿cuál es la ley del amor? Cuando dejes de dar, dejas de tener, en la medida que das tendrás. Esta es la ley del amor. Ok, bueno. Voy a leerles, acá. Voy a leerles rápidamente esto de la perla de gran precio. Nadie, y también es de examen, nadie te puede regalar esa perla de gran precio. Tú la tendrás que obtener por ti mismo. Una vez que la obtengas, para ti enseñarás a otros a obtenerla. Una ostra nos enseña cómo de algo extraño que entra a ella, que no es lo que quiere, reacciona cubriendo lentamente la partícula con una mezcla de cristales. Da lo mejor que tiene.
¿Cuántas veces nosotros cuando algo malo pasa, cuando algo nos confronta, damos lo mejor que tenemos? Es un proceso que dura 10 años. Una ostra que no fue herida no puede producir perlas. ¿Se dan cuenta cómo en la dualidad va a haber cosas que nos duelan? Es indispensable para crecer, atravesar el dolor. Pero ya una vez que ese dolor te llevó a darte cuenta quién eres, es indispensable que vivas la mayor parte de tu vida en armonía. Indispensable. La felicidad es para quien ha entendido el amor. Happiness is love. El fruto del amor es la alegría y la alegría refleja felicidad. La perla representa el entendimiento. Es resolver el problema. Ese problema que viene de una basura. Y de una basura dio lo mejor que tenía, su inteligencia, su sabiduría, hasta que lo resolvió y lo entendió. La perla es el resultado final de una prueba entendida y superada. La perla representa el entendimiento. No le des tu entendimiento a quien es ignorante, a quien no lo valora y a quien no lo entiende. Y el entendimiento te va a dar 3 cosas: descanso, paz y alegría. ¿Ok? Y aquí acabamos con este capítulo y ya saben, la clase que entra me quedo el doble para responderles a las preguntas que me faltaron. Ay, ¿dónde me quedé? Paz, alegría y amor. Paz, alegría y amor. Perdón, descanso, paz y alegría. Discúlpenme. Descanso, paz y alegría. Y en la clase que entra, les voy a leer todo, el resumen del entendimiento, ¿ok? Se lo leo todo y luego arrancamos con el capítulo 1 y me quedo más tiempo para las preguntas. Ajá, todo el capítulo del entendimiento. Se los voy a leer todo y me quedo más tiempo para las preguntas, ¿ok? Porque ya ahorita ya sale casi mi avión. ¿Mandé? Dime. Ay, jole. Pero no se preocupen, en la clase que sigue lo vuelvo a leer, ¿ok? Les mando besos, abrazos muy grandes, ya saben, me quedo más tiempo la clase que entra a responderles todas las dudas, todas. Ya moví también mi cita que normalmente tengo a las 2:05, ya la moví para más tarde, ¿ok? Que me voy de retiro, pues para traerles más cosas. Sí. Feliz viaje. Gracias. Besos a todos. Ay, Dios contigo, mi lluvia querida. Muchas gracias. Ay, sí, me voy con Armando Recuri.